Semana del 18 al 24 de septiembre de 2023. Tema: la justicia que es para salvación, se revela por la fe en Cristo Jesús. Lectura bíblica, Romanos capítulo 9, versículos 30 al 33. Exhortación del tema. 1. La justicia de Dios es revelada en el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, Romanos 1:17. 2. La salvación es por la gracia y la fe en Jesucristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, Efesios 2:8. 3. No hay diferencia entre judíos y gentiles, todos necesitan la justicia de Dios, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:22 y 23. 4. La fe en Jesús nos justifica delante de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Romanos 3:24. 5. La justicia de Dios se manifiesta aparte de la ley, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, Romanos 3:21. 6. La justicia de Dios es accesible a todos los que creen, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, Romanos 10:12. 7. La fe en Jesús nos hace hijos de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Juan 1:12. 8. La justicia de Dios es revelada en el sacrificio de Jesús en la cruz, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, segunda a los Corintios 5:21. 9. La fe en Jesús nos libera del pecado y nos justifica, declaro, pues, por la presente, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, Romanos 3:28. 10. La justicia de Dios es un regalo para aquellos que creen, y esto es lo justo delante de Dios, que nosotros creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, primera de Juan 3:23. 11. La fe en Jesús nos otorga la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, Juan 3:16. 12. La justicia de Dios se alcanza por medio de la fe en Jesucristo, mas el que no tiene obras, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, Romanos 4:5. 13. La fe en Jesús nos da acceso a la gracia de Dios, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, Romanos 5:2. 14. La justicia de Dios es revelada desde el cielo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, Romanos 3:21. 15. La fe en Jesús nos da la seguridad de la salvación. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, Juan 11:25. 16. La justicia de Dios es dada gratuitamente a través de la fe en Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Romanos 3:24. 17. La fe en Jesús nos hace participar de la justicia de Dios, porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, Romanos 5:17. 18. La justicia de Dios es imputada a aquellos que creen en Jesús, creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia, Romanos 4:3. 19. La fe en Jesús nos reconcilia con Dios, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, segunda a los Corintios 5:17 y 18. 20. La justicia de Dios es un regalo para aquellos que creen, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, Filipenses 3:9. Primer título. Por la gracia de Dios, el joven es justificado por fe en Cristo. Versículo 30. Léase, Gálatas 2:16, Filipenses 3:9, Romanos 1:17. 1. La justificación ante Dios no se logra por obras, sino por la gracia de Dios a través de la redención en Cristo Jesús.
Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 2. La salvación es un regalo de Dios, y se obtiene únicamente por su gracia, recibida mediante la fe en Cristo. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 3. La fe en Jesucristo nos justifica delante de Dios y nos otorga paz en nuestra relación con Él. Romanos 5:1, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 4. La justificación no se alcanza por cumplir la ley, sino por la fe en Jesucristo, quien cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 5. Aquellos que confían en Dios y su obra redentora son considerados justos por su fe, aunque no puedan lograr la justicia por sus propios esfuerzos. Romanos 4:5, mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 6. No podemos confiar en nuestra propia justicia basada en el cumplimiento de la ley, sino en la justicia que viene por la fe en Cristo y es otorgada por Dios. Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. 7. La justificación por gracia nos permite tener una esperanza segura de vida eterna y recibir la herencia de los hijos de Dios. Tito 3:7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. 8. La justificación por la sangre de Cristo nos libra de la condenación eterna y nos asegura la salvación de la ira de Dios. Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 9. A través de la desobediencia de Adán, todos fuimos condenados, pero por la justicia de Cristo todos podemos recibir la justificación y la vida eterna. Romanos 5:18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 10. Desde el principio, Dios tenía en mente justificar a todas las naciones por medio de la fe, como lo prometió a Abraham. Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. 11. La justificación por fe fue aplicada a Abraham y también se aplica a todos los creyentes que confían en Dios, quien resucitó a Jesús de entre los muertos. Romanos 4:22 y 24, por lo cual también le fue contado por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contado, esto es, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. 12. Por medio de la sangre de Cristo, recibimos redención y perdón de nuestros pecados, todo gracias a la abundante gracia de Dios, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 13. La justicia de Dios se obtiene por la fe en Jesucristo, y esta oferta de justificación es para todos, sin importar su origen o condición. Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. 14. La salvación se logra por la gracia del Señor Jesús, y no por obras o esfuerzos humanos. Hechos 15:11, creemos que por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos, de igual modo que ellos. 15. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres como un medio de salvación. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 16. A pesar de estar espiritualmente muertos en pecados, somos hechos vivos por la gracia de Dios y la obra de Cristo. Efesios 2:5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. 17. La justificación se alcanza únicamente por medio de la fe en Cristo, y no por nuestras propias obras o cumplimiento de la ley. Romanos 3:28, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 18. Aunque el pecado trajo muerte, la gracia de Dios supera abundantemente el pecado y nos otorga vida eterna por medio de Jesucristo. Romanos 5:20 y 21,
pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. 19. Mediante la fe en Cristo, somos unidos con Él en su muerte y resurrección, y su vida se manifiesta en nosotros. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 20. Por la grande misericordia de Dios, somos regenerados espiritualmente para una esperanza viva, gracias a la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Segundo título. Justificados por Jesucristo y no por las obras personales. Versículos 31 y 32. 1. La ley no puede justificar a ninguna persona, ya que solo nos muestra el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 2. La justificación no se alcanza por medio de nuestras obras o cumplimiento de la ley, sino por fe en Jesucristo. Romanos 3:28, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 3. La fe en aquel que justifica al impío es lo que nos es contada por justicia, y no nuestras obras personales. Romanos 4:5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 4. La justificación no se logra por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nadie puede ser justificado por sus propias obras. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 5. La justificación no se obtiene por la ley, sino por la fe. La ley no tiene el poder de justificar ante Dios. Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque, el justo por la fe vivirá. 6. La salvación es un regalo de Dios por medio de la fe, no es algo que podamos obtener por nuestras propias obras para glorificarnos. Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. 7. Nuestra salvación no se basa en nuestras obras de justicia, sino en la misericordia de Dios y en el poder transformador del Espíritu Santo. Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, nos salvó por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. 8. La justicia que tenemos no proviene de nuestras obras conforme a la ley, sino que es la justicia de Dios que recibimos por fe en Cristo. Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. 9. Los gentiles, que no buscaban la justicia por sus obras, han alcanzado la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 9:30, ¿qué diremos, pues? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. 10. Aquellos que buscaron la justicia por medio de las obras de la ley, no la alcanzaron, porque tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Jesucristo. Romanos 9:32, porque no la alcanzaron por fe, sino como por obras de la ley. Porque tropezaron en la piedra de tropiezo. 11. Si pudiéramos alcanzar la justicia por medio de la ley, entonces la muerte de Cristo sería innecesaria. Sin embargo, sabemos que es por la gracia de Dios que somos justificados. Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. 12. Aquellos que buscan la justificación por medio de la ley se separan de Cristo y caen de la gracia de Dios. Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. 13. Por medio de Jesucristo, todo aquel que cree es justificado de todo lo que la ley de Moisés no pudo justificar. Hechos 13:39, y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree.
14. La salvación y la justificación son por la gracia del Señor Jesucristo, tanto para los judíos como para los gentiles. Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo, somos salvos, de igual modo que ellos. 15. Nuestra salvación y llamado no se basan en nuestras obras, sino en el propósito y gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús. 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 16. La gracia y las obras son opuestas entre sí en cuanto a la justificación. No podemos combinar la gracia con las obras, porque entonces la gracia dejaría de ser gracia. Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. 17. Nuestra redención y perdón de pecados se encuentra en Cristo, y esto es posible por las riquezas de su gracia, no por nuestras obras. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 18. Aunque estábamos muertos en pecados, Dios, en su misericordia y amor, nos dio vida juntamente con Cristo. Nuestra salvación es por gracia. Efesios 2:4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. 19. Somos justificados por la gracia de Dios, y a través de esta justificación, nos convertimos en herederos de la vida eterna. Tito 3:7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. 20. Por medio de la fe, somos justificados y alcanzamos la paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Referencias adicionales. Romanos 3:24, Romanos 5:9, Romanos 8:30, Romanos 10:4, Primera a los Corintios 1:30, Gálatas 3:8, Efesios 2:13, Filipenses 3:8 y 9. Tito 3:4-5, Primera de Pedro 1:18 y 19. Tercer título. Bienaventurado el que cree en Jesucristo y le recibe como su Salvador personal. Versículo 33. 1. La fe en Jesucristo como Salvador personal es el medio por el cual recibimos el regalo de la vida eterna que Dios ofrece por su amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 2. Al creer en Jesucristo y recibirlo, nos convertimos en hijos de Dios y obtenemos una relación íntima con él. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 3. La salvación es un regalo de Dios que recibimos por fe, no por nuestras propias obras. No podemos gloriaros en nuestra salvación, sino en la gracia de Dios. Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. 4. La confesión de Jesús como Señor y la creencia en su resurrección son elementos clave para recibir la salvación y experimentar la vida eterna. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 5. La fe en el Señor Jesucristo es el camino hacia la salvación, y esta promesa también se extiende a la familia de aquellos que creen. Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 6. Jesús es la fuente de vida y resurrección. Quienes creen en Él tienen la promesa de vida eterna y la esperanza de vencer la muerte. Juan 11:25 y 26, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 7. El propósito de las Escrituras es que creamos en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y al creer, tengamos vida en su nombre. Juan 20:31, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. 8. Jesucristo es el único camino de salvación. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos, sino solo en Él. Hechos 4:12,
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 9. El Evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, sin importar su origen o nacionalidad. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 10. La fe en Cristo Jesús nos hace hijos de Dios. Es a través de esta fe que obtenemos una relación cercana con nuestro Padre Celestial. Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 11. Al escuchar la palabra de verdad y creer en Jesús, recibimos el Espíritu Santo como un sello y garantía de nuestra salvación. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 12. Aunque no hayamos visto a Jesús, lo amamos y creemos en él, y esto nos llena de gozo y nos lleva a obtener la salvación de nuestras almas. Primera de Pedro 1:8 y 9, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 13. La fe en Jesucristo nos justifica y nos brinda paz con Dios. Es a través de esta fe que experimentamos reconciliación y comunión con Él. Romanos 5:1, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 14. Jesucristo, como nuestro Salvador, tiene el poder de salvarnos completamente y siempre intercede por aquellos que se acercan a Dios a través de Él. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 15. La fe en Jesús nos asegura la vida eterna. Al creer en Él, recibimos este regalo maravilloso que trasciende la vida terrenal. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. 16. Al invocar el nombre del Señor, creyendo en Él y poniendo nuestra confianza en Él, seremos salvos. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 17. Los profetas dieron testimonio de que todos los que creen en Jesús recibirán el perdón de sus pecados por su nombre. Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. 18. Nuestra salvación no se basa en nuestros propios méritos o esfuerzos, sino que es un regalo de Dios otorgado por su gracia, y lo recibimos por medio de la fe en Él. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 19. Jesús declaró bienaventurados a aquellos que creen en Él aunque no lo hayan visto físicamente. La fe en Jesús es una bendición que trae consigo la salvación y la comunión con Él. Juan 20:29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron, y creyeron. 20. La vida eterna es el resultado de creer en el Hijo. Sin embargo, aquellos que rechazan creer en Él enfrentan la ira de Dios y no verán la vida eterna. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otras referencias para el tercero título. Juan 3:16, Juan 1:12, Efesios 2:8 y 9, Romanos 10:9, Hechos 16:31, Juan 11:25 y 26, Juan 20:31, Hechos 4:12, Romanos 1:16, Gálatas 3:26, Efesios 1:13, Primera de Pedro 1:8 y 9, Romanos 5:1, Hebreos 7:25, Juan 6:47, Romanos 10:13, Hechos 10:43, Efesios 2:8, Juan 20:29, Juan 3:36. Honra, gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el administrador de alabanzas y EP. Recuerde escudriñar las Escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga.